Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Mano a Mano. Esta semana volvemos sobre un tema del que hemos hablado ya alguna vez. Es verdad que no lo teníamos en mente, pero es que hemos conocido cosas en una semana en la que ha habido actividad parlamentaria aquí en Andalucía y en el que ha habido un debate general sobre sanidad en el Parlamento andaluz, en el que las sesiones de control al presidente del gobierno han ido todas muy dirigidas a saber qué ha pasado con el tema del cribado, del cáncer de mama, los problemas con los resultados, la falta de aviso a las mujeres. Hemos conocido noticias nuevas, cada vez más preocupantes, y nos parecía que no las podíamos dejar pasar porque es que la información nueva y cada vez peor en relación con la gestión del asunto se acumulan. Y nos parecía que había que tratarlo otra vez. Empezando por el caso, sabéis que esto salta porque hay noticias de algunos casos sueltos, parece ser al principio, de personas, de mujeres que se han hecho en la mamografía en la sanidad andaluza, que se hacen las pruebas de cribado y que en el caso de resultados dudosos no se le habían llegado a avisar nunca. Y esto que empieza a saltar con 2 casos, 6 casos, se convierte de pronto en 2000. Y esta semana en el Parlamento de Andalucía, el nuevo consejero de Salud ha llegado a hablar de más de 2000 mujeres. Es decir, han pasado ya casi 2 semanas y no tenemos todavía el dato de cuántas mujeres afectadas han tenido un resultado dudoso en una primera mamografía. Eso supone que pueden desarrollar cáncer o no, pero nadie las ha avisado para hacerse inmediatamente las pruebas. Sabemos que muchas de ellas han desarrollado cáncer, que muchas han acabado teniendo mastectomía y que incluso algunas han perdido la vida porque no eran conscientes de que estaban desarrollando una enfermedad que el sistema sanitario sí sabía o sospechaba porque se habían hecho la prueba. Con lo cual esto es una gravedad, ¿verdad, Javier? Sí, Buenos sí, días. sí. Sí, sí. Vamos, yo creo que este es un tema que no teníamos pensado hacerlo hoy. Estábamos pensando otros temas que teníamos previsto para este, pero el desarrollo del problema ha adquirido una dimensión que nos ha parecido imprescindible continuar sobre el mismo, ¿no? Es decir, pues porque se trata además de algo que estamos viendo conductas además que en sí mismas tienen que ser denunciadas, ¿no? No solamente en sí misma, aunque no fuera sobre el cribado de cáncer de mama, que lo es más todavía, porque aquí ya estamos jugando con la vida de las Con la vida. personas, ¿no? De la vida de las personas, con la angustia de esas personas, con la angustia de sus familiares y de sus amigos. Es decir, estamos hablando de un problema y además nos encontramos con que, por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía se ausenta del debate. Y Claro. en el momento en el que habla el consejero sobre el tema, se ausenta del debate, se quita de en medio del debate, y entonces eso ya nos indica de qué manera quieren abordar estos señores. Es decir, que el presidente aparezca que el tema ni le roza, ni le toca, que no Exacto. se Están más puede decir nada. preocupados por taparlo mediáticamente, por decir que las mujeres mienten, por no contar la verdad porque el escándalo es de tal magnitud que les puede comprometer la estabilidad del gobierno claramente, que como tú dices, en afrontarlo de verdad. Claro, tienen ese tema. Nos encontramos, también tenemos por otro lado una cosa muy positiva, y es que la Fiscalía General de Andalucía, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues ha aceptado a trámite, ha admitido las denuncias que han sido presentadas por distintas asociaciones. La más importante, evidentemente, es la de Amama, pero también está de la fiscal, de la propia fiscal, del Defensor del Pueblo, y Sí. después hay Adelante Andalucía y ¿cuál es la otra asociación que bueno, pero vamos, que hay cuatro denuncias, Sí, 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 hay varias denuncias presentadas. cuatro denuncias presentadas por el momento, y que esas ya la Fiscalía ha tomado nota de las mismas y ya se ha dirigido a la Consejería, al SAS, reclamándole toda la información pertinente, es decir, cuáles son los casos, los cribados que se han hecho, cuáles son las mamografías, qué seguimiento se ha hecho o no se ha hecho, No sé. cuántos quedan, cuántos realmente son los casos, por dónde se extienden, porque inicialmente intentaron reducirlo al Virgen de Rocío. Primero eran cuatro. Después Sí, era el Virgen de Rocío exclusivamente. Y cuando la consejera ya no puede salir, entonces la destituyen, y entonces aparece el problema de que desaparecen cribados o desaparecen claro. mamografías,
y que entonces el consejero de la Junta de Andalucía hace una intervención chulesca desafiando a la mujer y diciendo que dejen de infundir, dejen mentir. no, de Exacto. distribuir infundios, que lo único que hace es atacar a la sanidad La pública sanidad y a los y profesionales. minar la confianza de la sociedad en la sanidad pública y que eso cuesta vidas. Entonces, una cosa verdaderamente, verdaderamente terrible, ¿no? Esto por parte de este señor y luego por parte del presidente de la Junta de Andalucía, que inicialmente dijo que se había enterado casi por los periódicos y que hacía una semana, y recuerdo perfectamente que el corte de Hora 25 de Aimar Bretos, del presidente de la Junta de Andalucía, diciendo que hacía una semana que él se había enterado del tema. Y entonces Aimar Bretos puso en marcha toda la información que tenía acumulada la cadena SER y dejó en ridículo al presidente de la Junta de Claro, Andalucía. Es decir, que aquí nos encontramos con que aparte de la gravedad del hecho, aparte de la gravedad del hecho, está la gravedad de la claro. reacción frente al hecho por parte del presidente y los consejeros de la Junta de Andalucía, que han tenido que enfrentarse con el tema. Y en consecuencia es un problema que está ahora mismo Es estructural a todo el gobierno de la candente Junta porque afecta al y que, presidente. que además probablemente nos indica en lo que nosotros sospechamos, que no esté solamente en Andalucía, que en Andalucía a lo mejor tiene una entidad superior a la que tienen otras comunidades. ¿Por qué? Moreno Bonilla lleva 8 años. 8 años gobernando y Sí, 8 años gobernando en solitario. En el primer mandato con el apoyo externo de Vox y en el pero segundo sí, con sí. su mayoría absoluta sin nada. Y en esos años, de una manera suavona, subrepticia, ha ido haciendo una apuesta por la sanidad privada que ha Sí, conducido a transferir recursos ingentes, ingentes, no solamente en este terreno del cribado de mamas, sino en otros de los que ahora hablaremos también. De otros sí, hablaremos porque sí. hay más cosas y creo que todas tienen que ser tomadas en consideración. Claro, dado el tamaño de Andalucía, dado el tamaño poblacional y territorial, Claro, el el número es que muy tiene alto. más. El número es muy alto, pero nosotros nos tememos que este es un problema que existe en otras comunidades autónomas Sí, y que si se sigue investigando se acabará encontrando también y que es importante que se haga porque son vidas sí. humanas, es la salud, Claro, es es la que es la salud salud, es que de están la jugando con población. lo y con una enfermedad además donde el tiempo es básico. Recordemos además, Javier, que esto es algo que ha pasado bajo el mandato de tres consejeros de salud distintos, que es que no es algo que sea puntual. El presidente ha pretendido cesar a la consejera y pensando que cesaba, él ya cumplía y nombraba otro consejero. Eso no puede ser porque sabemos que como mínimo hay 3 años para atrás en los que esto podría haber estado pasando, pero no sabemos si son más a día de hoy. Hay que investigarlo porque no lo sabemos. Y el último episodio, además, lo que tú decías del borrado de algunos cribados, al parecer, esta semana, durante bastantes horas, hubo un apagón del sistema Clic Salud, que es donde está la mamografía que te hace el sistema de salud. Y parece ser que hay algunos casos en los que cuando el sistema vuelve, que bueno, el apagón no tendría, a veces pasa, aquí se ha llegado a reír y el propio presidente del gobierno ha hablado de lo que pasó con las entradas de la Oreja de Van Gogh, que se cayó el sistema de la gran afluencia que había, han hecho esa comparación en tono de broma, con una falta de respeto absoluta a lo que aquí está pasando. Cuando el sistema vuelve, hay mujeres que dicen que mamografías que estaban ya no están, e incluso que mamografías que estaban con el nombre del facultativo que había podido encontrar la mancha sospechosa y está marcada, la mamografía que ahora encuentran no tiene ninguna marca de nadie, no va firmada y por tanto no se sabe si es la misma siquiera. Con lo Claro, cual ya estaríamos hablando de una actitud delictiva para borrar lo que ha podido pasar, que lo hace todavía mucho más grave. claro, claro, claro. Es que todo, aquí lo que hay que hacer ya es una investigación rigurosa, rigurosa, Claro, en la que hay que ver una a una y qué es lo que ha ido pasando. Porque una mamografía que se hizo en un momento por un profesional y que después la que se le entrega es otra, en la que no es la misma, sí, el pecho que aparecía en la mamografía inicial, pues resulta que ahora no es el mismo pecho que aparece en la mamografía que se le entrega a la señora, que el facultativo que se hacía responsable de haber hecho esa mamografía no aparece y que no en aparece. consecuencia nos vamos encontrando que cada paso de esto es gravísimo Es y es, y gravísimo. es, y es Sí, delictivo, y es delictivo o potencialmente constitutivo de delito. potencialmente Y en delictivo. consecuencia, todo esto Sí, es algo que se tiene que ir viendo
y además abriendo el registro, manteniendo el registro abierto para que sigan llegando los casos, porque Claro, muchos nos tememos que realmente con los casos que estamos viendo no son los únicos y desde claro. luego no da ninguna confianza lo que están haciendo los responsables de la Junta de Andalucía. Primero eran cuatro, es que yo recuerdo todavía la cara de la consejera hablando de cuatro, de 500.000 hay cuatro casos. Por favor, hasta ahí pueden llegar las bromas. Dejen ustedes de atentar contra Sí, de el manipular, de servicio de asustar. salud. Sí, Asustar. Entonces, cuatro se convirtieron en 2.000 en un ratito. sí. Y En un ayer ya ratito. dijeron más Y de 2.000. más de Ayer dos se mil llegó a son decir más de según. 2.000 y lo que es muy fuerte es que a día de hoy no sabemos qué ha pasado porque el protocolo está claro que no dice eso y ese protocolo lo hemos visto. No es verdad que sea un problema del protocolo. Además, eso es de sentido común. Un protocolo no va a decir que no se avisa a una mujer con una sospecha de cáncer de mama. No se nos ha contado cuántos casos hay y eso está contabilizado porque es que te hacen la mamografía y te avisan si están muy seguros de que tienes cáncer o si no aparece nada. Con ¿No? lo cual, el resto de casos son matemáticas. Pero ¿Saben si cuántas es, mujeres claro, son? claro, pero si Si es es que que lo saben y no nos lo han dicho. claro, si es que además este es un programa que está desde 1995. Sí, Es decir, tiene 30 años. El programa de 30 años está consolidado, se supone que está claro. consolidado y que rueda prácticamente solo. Entonces, de este programa ha estado 23 años, ha estado las consejerías de salud, el Servicio Andaluz de Salud, y además con tres presidentes que eran Manuel Chávez, José Antonio Griñán Y y, Susana Díaz. y Susana Díaz. Y en esos 23 años que estuvo, es posible que hubiera problemas, seguro que ha habido problemas en un programa de esta magnitud en el que son centenares de miles de personas las que se ven afectadas y a las que hay que atender, hacer la Claro. monografía, el seguimiento. Seguro que ha habido algunos incidentes, pero no nos hemos enterado. O sea que los incidentes que ha habido han sido incidentes que no han llegado a tener el volumen ni la importancia como para que realmente trascendiera a la opinión pública y para que las mujeres protestaran, porque entendieran que realmente era un problema. Sí, No era una estaba mujer pasando la que algo. protestaba, sino que ya era mucho, era un problema de alcance general. Y luego viene 7 años, lleva este señor. Y en 7 años, pues lo que es evidente es que un programa que tiene 30 años y que lleva 23, se empieza a ir empeorando y a ir perdiendo, Resquebrajando, claro. quebrajando como consecuencia de la falta de atención por parte de los máximos dirigentes, ¿no? De los Claro. máximos dirigentes de esto. Yo he escrito un artículo en el diario sobre este tema en el que he puesto de manifiesto una cosa que venía de una profesora de Estados Unidos, Barbara Walter, que es una profesora de la Universidad de San Diego, en California, y que tiene el libro clásico Cómo empiezan las guerras civiles. Se llama entonces un libro verdaderamente maravilloso. Y entonces hay un podcast en una revista que se llama Vox, Vox, pero no tiene nada que ver, Ya. es un box fantástico, es un box con una. Y entonces, el anfitrión le pregunta sobre cuáles son los indicadores mediante los cuales se puede saber. El podcast lleva el título ¿Está América al borde del abismo? Ese es el título, ¿no? Y entonces la entrevista es una entrevista en la que ella va dando indicadores que apuntan a que sí, a que está al borde del abismo, pero que también hay reacciones que permiten tener esperanzas de que no se vaya a ver el despeñamiento, sino de que se recupere la democracia en Estados Unidos. Es decir, no es un podcast así Negativo, salvaje, pesimista. No, salvaje no, no, y sino que ve, pesimista. ya. No, 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 es un podcast muy equilibrado y una señora. Y una de las cosas que dice es que cuando quienes están al frente del gobierno no saben o no entienden cuál es la función que tienen constitucionalmente encomendada, es imposible que los funcionarios que están debajo de ellos trabajen adecuadamente. Y esto es lo que ha pasado en este caso. Claro. Es decir, aquí la apuesta de Moreno Bonilla ha sido una apuesta tan brutal por la sanidad privada que realmente la sanidad pública se ha producido una desmotivación porque en primer lugar le faltaban recursos y en segundo lugar porque no se valoraba el trabajo que estaban haciendo, etcétera, y en consecuencia todo eso va sumando Claro. y se llega a producir un fenómeno como este que afecta, insisto, Al insecta sistema entero, casi. y que estamos en la primera fase, que llevamos 2 semanas, Sí. descubriendo.
y de este descubrimiento ya hemos visto qué es lo que pasa el 21, el 22, el 23, el 24, es decir, que los años van viendo y cómo el problema se ha ido deteriorando, ha ido aumentando eh, en densidad. Y no solamente este, sino el conjunto de la gestión de la claro, sanidad andaluza. Que esto es lo que hay que poner la atención y en lo que posiblemente habría que ir también a la Fiscalía y ahí sí que sería una cosa en la que los partidos políticos que están en la oposición, pero también el Defensor del Pueblo y también sí, están Amama y la Marea Blanca y sí. todas las asociaciones que están en este tema, que se solicitara formalmente, incluso por vía notarial o mediante registro en la mesa de la Cámara, a la Junta de Andalucía que dé toda la información de Sí, los 7 años, de sí. los 7 años que ellos llevan y qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido con el cáncer de mama, pero también con otros También cribados con de, el de colon y con de otras pruebas, cáncer porque y también hemos sabido que había gente que se hacía una prueba para ver si tenía metástasis, lo típico que te quitan algún bulto, alguna verruga, algo, y luego nunca han sabido el resultado. Y sabemos que es que hay pruebas que no se han llegado a analizar. claro, Que no claro. es el cribado de mamá, pero es algo parecido. En el fondo Oh, y- es lo mismo. Son falta de recursos. Yo es que a veces pienso que es que la sanidad pública ha sido saqueada, no saqueada en el término tradicional de robo, sino que se ha desviado a la privada. Sabemos que se ha desviado fraudulentamente porque se han utilizado contratos de excepcionalidad de la época del COVID, cuando no había COVID, y porque se han troceado contratos para saltarte todos los controles de la contratación pública administrativa, que es bastante farragosa. Eso lo sabemos a día de hoy y ha no, pasado. y la Los adjudicación que a, hay a dedo, imputados a tres, dedo y a las mismas empresas, o sea, exacto, y y son las mismas empresas. algunas de ellas de las que se sospecha que hay conexión personales con Moreno Bonilla Claro. y con su familia, ¿no? Entonces, Con lo cual, en fin, está pasando algo que va más allá de esto, que sabemos que es un desprecio absoluto a la vida de las andaluzas, que podría estar llegando de al los andaluces también. Y de de los, colon y de los andaluces. Por eso, de el los cribado andaluces de colon, aquí, porque además aquí, si le pasa a una mujer, esa mujer también tiene marido, hijos, es padre, verdad, etcétera, sí. que Eso acaba realmente afectando a el todo el mundo. sufrimiento, el sufrimiento no es solamente de quien padece la Es verdad. enfermedad, sino de todas las personas que están a su alrededor y que Sí, realmente y eso lo es algo pasan. además conocido porque es que hemos sabido también que Mama lo llevaba tiempo denunciando, que había intentado reunirse con la consejera anterior, no con la que dimitió, sino con la anterior, que había llegado a reunirse y que lo habían contado. Es decir, no es un tema que se descubra de pronto, es que es un tema conocido y que no solo no se corrige, sino que se sigue tapando. Y que cuando se descubre, primero se dice que no se le dice a las mujeres nada para no despertarles ansiedad, que si son 4 casos, que se está exagerando, que es una utilización partidaria por parte de la oposición, nos toman por tontos encima. Entonces, Ah, no, y hay mucho más de lo que parece. las chulerías del consejero actual en esta Bueno, mañana, lo de esas chulerías, esa soberbia de decir, y a ver qué van a decir ahora, a ver qué van a decir ahora, cómo han mentido, que están mintiendo es una cosa, y yo sí, con toda la humildad, digo, diciendo, con toda la humildad, pero yo digo, y era yo una sí, cosa, sí, sí, era terrible, ¿no? El lenguaje corporal que acompañaba además a una voz tronante, como la que parecía que estaba sí, así manifestando una indignación como si realmente se le estuviera acusando de no se sabe qué, de manera sí, fraudulenta por parte de las mujeres. Fíjate, este es un tema que hay que seguirlo y sí, que hay que extenderlo a la gestión de la sanidad. Pues la sanidad es el 70%, el 60% del gasto público. Esa, claro, esa- esa- esa es la gran competencia que tiene. Y entonces, estos señores utilizan, y como somos competentes, hacemos lo que nos da la gana y además no informamos. Y si el ministerio nos pide información, claro. pues no se la damos. Cuando esa Claro, eso es es, otra cosa, que la esa es falta otra de de las transparencia barbaridades, absoluta. que en el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas está claro que la sanidad es una competencia de la comunidad autónoma. Pero no por eso deja de existir el Ministerio de Sanidad y que Claro, una de las funciones del Ministerio de Sanidad es precisamente tener una visión del conjunto para ver si realmente se tiene que añadir algo claro, por si el hay que Estado, actuar en el se marco de sus puede. competencias, Y hay claro, que, entonces, lo mismo que ha pasado con la DANA o con los incendios y la unidad militar de emergencia va a donde tiene que ir y no es de la comunidad autónoma, sino que es del Estado y el Estado la envía. Para esto, pues lo mismo ocurre con esto y sobre todo
Estado tener la información. El Estado tiene que tener la información de lo que está pasando en el conjunto del Estado, en el conjunto de las comunidades autónomas, porque este es un tema de una importancia extraordinaria, este es un tema grave, afecta a la vida, afecta a la salud, afecta a la propia convivencia en el Estado, ¿no? Entre las distintas comunidades autónomas, ¿no? Y entonces yo creo que esto están haciendo, toda la conducta que están haciendo es el humo. Por el humo se sabe dónde está el fuego, Sí, ¿no? exacto. Sí. Pues aquí hay humo, a Aquí humo hay un ya gran incendio. Sí, enormemente espeso, y no deja de aumentar. Y por eso hemos decidido este mano a mano hacerlo también sobre el cribado de mama, porque les pedimos perdón a los oyentes por si nos hemos puesto muy pesados, pero creo que el tema lo merece, es que que el el tema lo tema, merece. sí, Y yo además me permitiría decirle que lo sigan. Y que los que estén en Andalucía, que van a tener el domingo la posibilidad de manifestarse, que se manifiesten, que se manifiesten. Yo ya estuve en una reunión con unas asociaciones, entonces estuve dando una conferencia sobre el tema, publiqué un artículo en el diario y estoy. El tema este hay que seguirlo, el tema sí, hay que seguirlo y hay que conseguir que realmente se exijan, se haga una revisión y que no se permita en la medida de lo posible que vuelva a pasar lo que ha pasado en esta ocasión, claro, ¿no? Entonces, claro. para eso estamos, para eso Pues estamos, y para eso estamos nosotros también aquí en este bloque. sí, ya, Esta es la sí. finalidad que tiene y simplemente es lo que queremos transmitir. Y ya está. También con la indignación, hoy verán ustedes que estamos un poco excitados, tanto Esperanza como yo, porque es que realmente estamos viviendo este tema con mucha intensidad, Sí, estamos yendo a muchas reuniones, estamos siguiéndolo, y la verdad es que cada vez que oyes hablar a las personas afectadas, realmente se te pone un nudo aquí en la claro. garganta Y tremendo, ¿no? porque ha habido un salto cualitativo, es decir, el desprecio hacia la vida de los andaluces y andaluzas, si quiere, es notorio porque hay gente que podía desarrollar un cáncer y no se le ha advertido ni se le ha puesto bajo vigilancia médica para ver si eso era así o no. Pero es que, claro, el salto cualitativo que hay, si realmente el apagón informático que ha habido esta semana ha sido para alterar o para sustraer datos de informes médicos, estaríamos hablando algo ya de una gravedad extrema. Pues Y los indicios que tenemos a día de hoy es que podría o haber aunque pasado. no se haya, que se haya aprovechado simplemente, aunque el Sí, apagón aunque no no haya se haya sido un apagón, provocado para, aunque sino la que se haya llegada haya sido un aprovechado. apagón no haya sido Sí, provocado, sino que se haya producido fortuitamente, sí, pero ahora que tenemos el aprovecho, el Pisuerga pasa por Valladolid y exacto. Es que el aprovechamos la escándalo es de ocasión tal para alterar, magnitud. con lo Sí, cual eso es de una gravedad, porque eso claro, eso sí, sí sí, que mina sí, la confianza en el sistema andaluz de salud sí. de una manera Sí, en los tremenda. poderes públicos y en lo que debe ser el Estado, que se supone que está para proveernos de aquello que el ciudadano solo Claro, no puede conseguir y que es el que vela al final por tu seguridad y por tu bienestar. En consecuencia, va a la misma línea de flotación de lo que es la función del Estado, ¿no? claro, Entendido claro. como Si es que las comunidades autónomas son estados. Claro, Que las claro, comunidades autónomas son claro, estados. Es que realmente, y yo esto siempre se lo he dicho a los alumnos cuando les daba clases, yo les decía, mire usted, para nosotros el Estado es la Junta de Andalucía. claro. Ustedes nacen en un hospital de la Junta de Andalucía, van a un Van a un colegio de la colegio Junta de de la Junta de Andalucía, Andalucía. vienen a una universidad que es de competencia de la Junta de Andalucía, transitan por carreteras que la mayor parte, el 80%, Sí, el 90%, las carreteras son de la Junta de Andalucía así es. Sí, sí, diputaciones provinciales, sí, de las diputaciones provinciales. La dependencia depende de la Junta de Andalucía, la atención social, prácticamente, bueno, todo, todo lo que hay, hasta la Semana Santa y el centro de radiografía de los Cristos cuando hay que hacerle para ver cuál es el estado de salud de la talla y qué es las cosas que tiene que hacerla, pues eso se hacen en cosas que son de la Junta de Andalucía, no son de las cofradías. Es decir, que la presencia de la Junta de Andalucía, es del Estado, es la sí, Junta de Andalucía. El 98, 97, 98% de nuestras relaciones con el sí, Estado son con la Junta de Andalucía, con la sí. Junta de Andalucía, o con la Junta de Castilla y León, o con la que sea. Y por lo tanto, claro que que interesa, pero a saber lo que pasa, porque Tenemos que llegar hasta el fondo y aquí hace falta claramente investigación judicial, porque esto no se queda solo en una cuestión política, de responsabilidad política. Yo estoy segurísima, y lo hemos hablado alguna vez, que aquí
va a haber que ¿no? hacer investigación Y, judicial para y- saber qué ha pasado. y sobre todo para que cuando se exija la información no se pueda decir que no se Sí, transmite. exacto, O sea, exacto, porque aquí está claro que las comunidades dirigidas por el Partido Popular no van a transmitir la información. No van exacto. a transmitir la información. Hoy aparece que a Punt le ha negado los vídeos que tenía al diario que decía hacer un informe sobre la Dana de Sí, Valencia y la Televisión Valenciana, a punto, sí, ha dicho que le ha no, sí, negado al sí, diario.es como si un medio de comunicación público no tuviera derecho a exigir que se le transmitiera la información para ellos poder elaborar un reportaje sobre esto, sí, pues lo están haciendo. Entonces, ellos van a ocultar todo lo que puedan. sí, Van a ocultar todo así lo que es, puedan. Y la única manera de que realmente no lo hagan, pues es que sea la fiscalía y que sean los jueces los que exacto. realmente recaben la información y le Sí. digan, oye usted, que me tiene usted que transmitir esta información. Se están resistiendo, ¿eh? Porque las juezas de Hombre, Gladano le están y en este intentando. caso también, porque en ca- vía parlamentaria aquí también se ha pedido toda la información y la vía más inmediata, que era dar explicaciones ayer y hoy sobre esto y contar al menos es que no sabemos nada, es que no ha habido ni una sola explicación de lo que ha pasado, ni una sola. Dan Yo, yo, vueltas sobre... yo no sé si sería momento para que realmente los que estáis en el Parlamento fuerais con un notario directamente a solicitar la entrega y a levantar acta notarial. A levantar acta notarial. En el caso de que no la quieran dar, pues mire usted, levantar el acta notarial y con el acta notarial inmediatamente irse a los tribunales de justicia En cuanto acabe el para exigir. plazo, habrá que Porque hacerlo. aquí hay que extremar todas las precauciones Sí, para evitar que no se dé la información, ¿no? sí, Que no exacto, se dé la exacto. información. Entonces, esto hay que hacerlo Sí, y bueno, en esa estamos y en esa seguiremos en esa y seguimos. bueno, y esperemos que ya pues no tengamos que volver a hablar mañana ni pasado, en el De próximo, sino esto. que tenemos, porque hay Ojalá. otros temas que están ahí, como tenemos el tema Sí, del aborto, por ejemplo, que es sí, un ese lo tema tenemos pendiente porque lo además es un tenemos apasionante pendiente. debate. Yo tenía pensado, incluso era uno de los temas que tenía pensado, y en fin, algunos temas, hay Sí, algunos temas, por ejemplo, que también sí. el de Gaza. Gaza, por ejemplo, que también ha habido, También. y algunas cosas que están pasando en Estados Unidos, que también son con las ejecuciones extrajudiciales que está haciendo Estados Unidos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, en el Caribe como en Sí, el Pacífico, y que realmente son cosas sobre las cuales también hay que estar hay que reflexionar. al Sí, mismo tiempo que nos están llamando la atención de que sí, tenemos que pagar 5% y que están sí. protestando, en fin, En cosas cualquier que va, pero caso, bueno, pero sí. En cualquier ahora caso, yo creo que hoy tocaba cribado, tocaba porque este lo tema, último que hemos descubierto había que hacerlo, tocaba este porque el tema. domingo va a haber una manifestación enorme donde yo creo que vamos a sorprendernos de la magnitud del descontento de la ciudadanía andaluza, ¿no? Que se ha visto, bueno, pues es que traicionada por el sistema andaluz Sí. de salud, por sus gobernantes, claramente, claramente, porque esto es una traición. Tú te pones en sus manos y con tu vida en sus manos y aquí hay una traición Y te claramente. chulean además, Te chulean y encima te te dicen chulean cómo además. politizar el asunto y tal, cuando, en fin, hay mujeres en las que han perdido salud y algunas la vida. Así que nada, bueno, seguimos atentos, ¿no, Javier? Claro que sí. Hasta Esperanza, luego. Adiós. buen fin de semana. Buen fin de semana.